Buenos días, familia, feliz inicio de semana. Les saludo desde aquí, desde la fría ciudad de New Jersey, en donde estoy pasando unas semanas con mi hermana Elizabeth y su esposo Gabriel y mis 3 sobrinos, acompañándoles en esta temporada en la que ellos han tenido su tercer hijo, Joel Evan. Y bueno, este tiempo también me ha dado la oportunidad de reflexionar, pensar, recargar las baterías, y estuve pensando que algo que nos sostuvo durante el año 2020 de manera significativa fue la voz de Dios. El Centro Misionero Cristiano tomó la iniciativa de todos los días leer un pasaje de las Escrituras, y hemos visto cómo su voz nos ha sostenido, nos ha sanado, nos ha dirigido, ha aumentado nuestra fe, nos ha reconfortado, fortalecido. Pues los beneficios son innumerables de lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros. Y yo quiero animarte a que te sumes a leer el libro de Hechos, que nos cuenta los primeros 30 años de la iglesia del Señor Jesús, cuando Dios nos dio una misión y nos empoderó para esa misión. Vamos a leerlo todos los días durante este mes, y te animamos a que saques un tiempo, 10-15 minutos, leas el pasaje, tomes tus notas, hagas una oración y luego la compartas tu reflexión con otros. Te va a animar a ti y va a animar a los que te rodean. Entonces súmate a esta iniciativa de volvernos a la voz de Dios en dependencia. Ella es la que nos dará lo que necesitamos para mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. Correr a la voz de Dios es decirle a Dios: no puedo solo, necesito de tu ayuda. Entonces, sé parte de este llamado que Dios nos hace a volvernos a las Escrituras. Nuevos amigos, historias bíblicas, aprendiendo de Jesús, valores y fe, juegos y dinámica, pintura y música. Todo en CMF Kids, niños y niñas, con valores y verdad. Centro Misionero Cristiano. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Dios, el más grande. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos. Adoremos al Señor en esta mañana. Yo vengo a mañana de victoria. A adorar. Gracias, Jesús. Yo doblo mis rodillas. Vamos, levante sus manos allí. En señal de rendición. Dios. Sí, Jesús. El más grande. Eres grande. Digno de alabar. Eres digno de alabar, digno de adoración. Ayuda al enemigo derrotar. Señor, El gozo de mi vida eres tú. eres tú. Solo tú. Sí, Señor. Yo quiero levantar. Levantamos nuestras voces, Señor. Levantamos. Oh, sí. Gracias. Solo tú eres digno, Señor. Recibe. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Señor, quiero levantar. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte. Yo confío en tu grande amor. Exántele, levántele. Vamos, allá en casa también, alábale. En casa levanta tus manos.
Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz. Señor, confiamos en tu grande amor, Jesús. Señor, yo quiero levantar mi voz. Levante su voz al Señor. Quiero agradecerte. Allá arriba también. Ahí en casa donde estás también. Señor, confío en Levantemos tu grande amor. un altar de adoración al Señor en esta mañana. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, Jesús. Te agradecemos, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre. Recibe la adoración. Eres Rey. Amor. Solo tú transformas mi ser. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenos días, familia. Qué bueno que usted decidió hoy unirse a nuestro encuentro semanal aquí a través de las redes sociales. Y bueno, bienvenidos a todos. Amigo, amiga, tú que te conectas hoy por primera vez, bienvenido a el Centro Misionero Cristiano. Confiamos que Dios ya te ha estado hablando y que te va a abrazar con su presencia, te va a dar ánimo, te va a dar respuesta a las preguntas que te has estado haciendo y respuesta a tus necesidades. Bueno, en esta mañana tenemos la bendición de escuchar la predicación de la palabra de parte de un pastor amigo, nuestro misionero, el pastor Enrique Montenegro. Él es argentino, pero salió de misionero para España. Y en este año que nosotros estamos hablando de cumplir la misión de Dios, cumplir con la misión que Dios nos ha dado como iglesia, el pastor Enrique es alguien que ejemplifica esta palabra. Él es un misionero, alguien que tiene una misión y que la está viviendo al máximo. Y ha estado involucrado en cumplir la misión de Dios por muchos años, ha sido líder de movimientos misioneros en Latinoamérica, en Europa, en el mundo. Y bueno, es un amigo del Centro Misionero Cristiano, ha estado con nosotros en algunas ocasiones en Conquista, y hoy él va a estar compartiendo con nosotros. Solo ayer hablamos y me contó que en Madrid, donde él está viviendo, hubo una tormenta de nieve sin precedentes. Dice que desde 1904 no veían algo así. Ahí están viendo algunas imágenes que él compartió conmigo de cómo está eso en Madrid ahora mismo. Y bueno, desde otro contexto, diferente al que estamos viviendo en Panamá en cuanto al clima, pero con una misma misión, con un mismo Dios que nos une. El pastor Enrique Montenegro nos comparte hoy la palabra de Dios. Preste mucha atención, abra su corazón, porque lo que el pastor Enrique nos va a compartir está muy conectado con lo que escuchamos de nuestro pastor Ricardo en Año Nuevo, y tiene todo que ver con los nuevos comienzos de Dios para nosotros y cómo Él quiere alinearnos con sus planes para nuestras vidas a manera individual, pero también como iglesia. Escuchemos la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Enrique. Bendiciones, queridos hermanos. Aquí les habla el pastor Enrique Montenegro de Madrid. Es un placer poder compartir con ustedes esta palabra. Es un año nuevo que tenemos, un año muy diferente a todo lo que ha ocurrido. El año pasado ha sido uno de los años históricos en lo que va a ser el relato de la humanidad. Desde la época de Noé no ha sucedido algo similar. Es más, creemos que esto nos acelera hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque son las señales que el Señor dijo que se van a cumplir en Mateo capítulo 24. Pero hoy tenemos un año por delante, un año difícil, un año donde nadie sabe qué hacer.
ni los que están detrás de la vacuna, ni los que están detrás de la sanidad, ni los políticos, ni la economía, las compañías, el trabajo, todo está semiparalizado, el mundo está semiparalizado. Pero la iglesia no puede quedar paralizada, la iglesia tiene que tener sus objetivos marcados porque así los marcó el Señor. Hay una única visión en el mundo hoy: combatir el virus con la vacuna, como si eso fuera la solución a todos los problemas del mundo. Los problemas del mundo no se van a combatir con una vacuna. La única cosa que puede combatir los grandes problemas de toda la humanidad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que tenemos un desafío, una misión que cumplir. El lema que se han puesto para este año es la misión de Dios sobre la vida de la iglesia, y quiero compartir algunos pensamientos acerca de esto. La misión de Dios para la iglesia en este 2021, podemos tener muchos objetivos, pero según la Escritura hay una misión que es imposible de no cumplir: el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe usted que la palabra misión en toda la Biblia aparece solamente 2 veces y en un mismo relato? Y vamos a mirarlo para ver qué sacamos de aquí y hacia dónde el Señor puede guiarnos en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la iglesia no puede quedar paralizada, la iglesia tiene que seguir adelante. Quiero llevarlos al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 18 al 20, y que miremos junto el relato. Tiene que ver con el rey Saúl, cuando Dios le comisionó para hacer algo, y leo exactamente los versículos para que veamos el contexto y el desarrollo de este pasaje y aplicarlos también a nuestra vida. Dice así en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice así: y Jehová te envió en misión. Ahí es la primera vez que en toda la Biblia aparece la palabra misión. Jehová te envió, le dice el profeta a Saúl, Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Este fue lo que Dios le encomendó. ¿Por qué pues no has oído?, le dice el profeta. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de los hombres todo estará bien, pero delante de Dios no. Y Saúl respondió a Samuel. Fíjese la respuesta de este hombre, leo: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Yo he obedecido al Señor y fui a la misión que Jehová me envió. Son las 2 veces que hablaron la palabra misión que aparece en la Biblia. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. He cumplido con esto. Dios le dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec. Él se trajo el rey. No hizo lo que Dios le mandó. Hazle guerra hasta que los acabes. Y él simplemente se trajo uno cautivo. Fui a la misión que Jehová me envió. Claro, fue al lugar, pero hizo lo que quiso. Y entonces dice el versículo siguiente: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. En otras palabras, yo hice lo que Dios me mandó, a su manera, pero el pueblo fue el que hizo mal. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, de la maldición, las primicias de la maldición, para traerlo como ofrenda a Jehová. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una obediencia media y una gran desobediencia, pensando que con traer las primicias de sus ofrendas estaban haciendo un bien al Señor. El Señor no mira por la economía, el Señor mira por el corazón. Así que la primera vez que habla de misión, hubo una omisión del mandato que el Señor le dio. El profeta termina diciendo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace el Señor con las ofrendas o con la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia en la misión, tal como Él lo ha demandado de cada uno de nosotros. Porque como pecado de adivinación la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Te escogieron, te ungieron, te encomendaron, te dieron la misión,
la cumpliste a tu manera, no a la manera del Señor, y pensaste que con una ofrenda ibas a cambiar la mirada de Dios hacia nuestra vida. Eso fue lo que pensó el rey. Y fíjese cómo termina. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. ¿Cuál es la razón de que desobedeció? Temió al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo. El profeta Samuel le dijo: por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti. ¿Cuál es el principio que tenemos para nuestro lema de este año? La misión de la iglesia, la misión a cumplir. Que la misión no se puede hacer de cualquier manera. La tenemos que hacer en la manera que el Señor nos ha mandado. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aquí encontramos que en la misión, algunos hacen de la misión su propia misión para satisfacer sus propios intereses, y encima pretenden decir: yo he cumplido con Jehová. Así lo hizo el rey, fue desechado y quedó fuera. Nosotros como iglesia, ¿a dónde estamos apuntando en la misión? Porque podemos marcarnos muchos objetivos en este año, como se está marcando el mundo entero. Y podemos tener el objetivo del crecimiento, podemos tener el objetivo de arreglar el templo, podemos tener muchos objetivos, pero ¿qué nos demanda Dios en este tiempo? La última señal que aparece después del Mateo 24, cuando el Señor dijo todo lo que va a suceder, es: y será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misión de la iglesia es la predicación del Evangelio. Una iglesia que no hace misión conforme al mandato del Señor no es iglesia. Porque la misión de la iglesia es hacer la gran comisión que el Señor nos ha mandado hacer. Y queridos, nosotros podemos hacer muchas cosas. El pueblo trajo las primicias y dijo: aquí tiene la ofrenda, como si con eso vamos a contentar a Dios. Obediencia y prestar atención es lo que Dios demanda de nosotros, fue lo que le dijo el profeta. Dios demanda obediencia y prestar atención atentamente a la orden que el Señor nos ha dado. Cumplió parcialmente, fracasó y fue desechado. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y miremos lo que dice en Hechos, en el capítulo 1, y encontramos allí una gran comisión, o mejor, la comisión que el Señor nos deja para este tiempo y para todos nosotros, para todos los que nos llamamos iglesia, en cualquier lugar donde estemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice así: estando juntos, verso 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Les mandó: vayan y prediquen a todas las naciones. Pero dijo: esperen, vayan primero a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Lo que Dios ha prometido se tiene que cumplir en la vida de la iglesia. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese el enfoque del Señor y el enfoque de la iglesia en aquel tiempo. La iglesia naciente, la iglesia, los discípulos, los que caminaron más de 3 años con Jesús, los que vieron todos los milagros y vieron las maravillas y tuvieron todas las enseñanzas. ¿Restaurarás el reino de Israel? El enfoque de ellos era la restauración política del reino, no el reino espiritual. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado, en la mente de ellos estaba simplemente el rey político, el que iba a tomar el lugar de David. Recordemos que habían quedado cautivos y se quedaron sin rey. Muchísimos años ya sin rey. Ellos estaban esperando que el reino de los cielos se instaure en la tierra con un rey que domine sobre las otras naciones. Estaban totalmente desenfocados. Y sabe, ese puede ser uno de nuestros problemas, que nos plantamos o nos planteamos una misión y estamos desenfocados de lo que el Señor quiere. El Señor termina diciéndoles, le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, la forma de hacer las cosas que su Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mandato de la misión. Quédense, sean llenos del Espíritu Santo y luego hagan la tarea
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia es una misión local, en el lugar donde estamos, pero también es una visión de ciudad, pero también de país. No solamente quedarnos en el barrio donde estamos, no solamente quedarnos en la ciudad donde estamos, sino también en la nación donde estamos y mucho más allá de la nación. Vayan hasta lo último de la tierra. Si hablamos de misión, tenemos que pensar en la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia en este entorno y contexto que estamos leyendo? Todos sabemos que se quedaron allí. Quienes recibieron el mandato fueron 500 personas, porque Jesús se apareció a los 500 a la vez y les habló acerca de esto. 500 personas recibieron, quedaos en Jerusalén hasta que sea revestido de poder de lo alto. Pero ¿cuántos llegaron a Pentecostés? 120. 3 de cada 4 se quedaron en el camino. Un poquito más todavía. 3 de cada 4. 2, es decir, de 4 partes, 3 se quedaron fuera. Solamente 120 se quedaron esperando la promesa. Los demás desistieron. Lo difícil es esperar los cumplimientos de la promesa del Señor, no porque Dios se tarde, sino porque Dios nos está probando. Dios siempre cumple con sus promesas. Pero 3 de cada 4 desistieron de esperar lo que el Señor les mandó que hagan. Eran 120, vino el Espíritu Santo y fue glorioso, fueron todos llenos del Espíritu Santo. El más cobarde de ellos, que era Pedro, que había negado al Señor, ahora se levanta y dice, entiendo la misión, tengo que predicar el Evangelio a toda persona. Y entonces comenzó en Jerusalén y les predicó a todos los que estaban alrededor de él. 3.000 personas se agregaron a la iglesia en un primer mensaje. Demostró que el Evangelio era efectivo, demostró que hablar de la cruz es efectivo, demostró que hablar de la resurrección es efectivo, demostró que hablar de las promesas del Señor es efectivo, demostró que el poder de Dios estaba con ellos. 3.000 personas se agregaron a la iglesia. Recuerden, la misión era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Ahora de 120 eran 3.120. ¿Y qué hizo la iglesia? Se empezó a celebrar, obviamente, empezaron a tener reuniones fantásticas por las casas, comían, compartían, celebraban la Santa Cena, estudiaban la palabra, fenomenal. Pero recuerden que la promesa era, recibiréis poder y tienen que continuar predicando en otros lugares. Se enfocaron en lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Se van Pedro y Juan a orar, como tenían por costumbre, y es una buena costumbre orar en la casa del Señor, y se van al templo, el único templo que tenían en todo Israel. Se encuentran con un paralítico, pero ahora bajo el poder del Espíritu Santo lo ven diferente. Ahora ven que hay una necesidad, porque ese paralítico siempre estuvo ahí y nunca se dieron cuenta que había una persona con necesidad ahí. Siempre vieron a alguien como para echarle una moneda. Pero ahora Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, cuando lo vieron, les dicen, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levantó este paralítico, entró al templo, les deshizo la reunión. Fue algo impresionante, los milagros comienzan a suceder. Y 5.000 personas más fueron alcanzados por el poderoso mensaje de Pedro a esa multitud. 5.000 personas más fueron agregadas a la iglesia y de repente la iglesia empieza a crecer. La gran pregunta es, ¿qué clase de iglesia queremos ser nosotros? Porque claro, bajo el poder del Espíritu Santo se dieron cuenta que había una dinamita dentro de ellos. Dijo, vamos, tenemos que alcanzar a toda la gente. Ahora eran 8.120 y es más. Dice que se reunían por las casas, comían juntos y la palabra del Señor se extendía y el número de discípulos se multiplicaba. Es decir, que ahora ya no sumaban, sino que se multiplicaban. Es hermoso ver el crecimiento de la iglesia. Imagino que todos queremos ver un gran crecimiento de la iglesia. Pero la pregunta otra vez, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia que crece por dentro? ¿Una iglesia que crece en multitudes? Hay muchísimas creciendo en multitudes, hay muchísimas que tienen miles y 10.000 y hay algunas que tienen hasta 100.000. Pero la pregunta es, ¿esa es la misión de la iglesia? ¿Esa es la misión que el Señor nos encomendó? ¿O estamos haciendo como Saúl? Sí, yo hice lo que me mandaste a hacer, predicar. Pero el Señor les dijo, prediquen en Jerusalén, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando yo me convertí muchísimos años atrás,
Recuerdo cuando iba a la escuela bíblica, entonces nuestros pastores y los profesores que teníamos nos decían, hay que predicar en la ciudad, hay que llenar la ciudad, y entonces se van a otro lugar. Y yo tenía un deseo ardiente de salir a las misiones. Me decían, no, ¿cómo te vas a ir cuando todavía la ciudad no ha sido alcanzada? Hasta que un día descubrí que cuando el Señor nos dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra, no dijo que cuando llenen Jerusalén se vayan a otro lugar, y cuando lleguen a otro lugar continúen para el otro lugar. No, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, paralelamente, donde hay una oportunidad, ahí tenemos que ir, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que cumplir la misión. Una iglesia que no cumple con la misión de la predicación del Evangelio y se enfoca en la alabanza solamente, está desenfocada de lo que el Señor nos mandó. ¿Es bueno alabar al Señor? Claro que sí. Pero los ángeles, hay millones de ángeles que están alabando al Señor todos los días. Sin embargo, ellos anhelan predicar la palabra y no lo pueden hacer. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura. Claro, ahora ellos tenían 8.120. Cuando leímos 1.8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. Pero ¿qué pasó en el intermedio? Mire cuando leemos 8.1. La iglesia estaba creciendo, la iglesia se multiplicaba. Y de 1.8 pasamos a 8.1. Fíjese la diferencia. En el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, y Saulo consentía en su muerte. Recuerden que Esteban, por predicar el Evangelio, aparece un primer mártir. Y de repente lo van a apedrear. Y dice, y Saulo consistía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué pasó entre Hechos 1.8 y Hechos 8.1? Que la iglesia se desenfocó de la misión que el Señor les encomendó. No era llenar Jerusalén con el Evangelio. Era recibir poder y ser testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia no es estar en un templo. La misión de la iglesia es salir fuera del templo. El templo tiene que ser el lugar de entrenamiento de la iglesia. Es más, en Mateo 10:35 dice la palabra del Señor que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, pero enseñando en las sinagogas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando y sanando en el pueblo, es decir, fuera del templo. El templo debe ser un lugar de entrenamiento. No es el fin de la iglesia. No es la misión de la iglesia. Es más, ni nosotros somos quienes para decir, vamos a levantar la iglesia. No, Jesús dijo que Él es el dueño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del grupo de ancianos, la iglesia no es del grupo de líderes que tenga la iglesia, apóstoles, profetas, lo que fuera. La iglesia es del Señor. Él hace crecer la iglesia. Él añade cada día a los que han de ser salvos, los que están siendo salvados. Es el Señor que edifica la iglesia, no nosotros. Nosotros tenemos que simplemente cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Luego que la iglesia comenzó a crecer y crecer, ¿quién se iba a acordar teniendo ahora 8.120 y encima se están multiplicando los discípulos? ¿Quién se va a acordar de ir a alcanzar a los perdidos en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? Me quedo en Jerusalén, acá hay mucho trabajo. Mira el crecimiento que tenemos. No podemos abandonar a estas almas. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Y qué hizo Dios? Mandó una persecución. Permitió una persecución, Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, y aparece el primer mártir, Esteban. Esteban valientemente predicó el Evangelio y terminaron apedreándolo. Alzó sus ojos al cielo, vio los cielos abiertos y dijo, Señor, no le tomes en cuenta esto, lo que están haciendo. Yo he cumplido mi misión. Entonces, cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, lo que viene detrás de nosotros es persecución. Interesante. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Porque en Hechos 1.8 la iglesia se enfocó exclusivamente en Jerusalén. En su lugar de residencia, en su lugar donde vivían. Perdón. Pero cuando leemos 8.1, fíjese lo que ha sucedido. Dice, consentía Saulo en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén y que se mantenía en Jerusalén,
y que desobedeció con la misión, como hizo Saúl, cumplió en parte, pero la otra parte se la reservó para sí misma. ¿Quién va a pensar en los perdidos de Samaria, Judea y hasta lo último la tierra, cuando tenemos un avivamiento que con 2 mensajes, ahora tenemos 8.120 personas en nuestra iglesia? El crecimiento como objetivo de la iglesia en sí misma puede ser el freno de la misión de la iglesia. Porque nos centramos en el crecimiento y nos olvidamos de los perdidos. Lo que tenemos que hacer es discipular para multiplicar y seguir enviando, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es la tarea de los líderes de la iglesia. Ahora es interesante, claro, si hacemos lo que el pueblo pide, vamos a ser como Saúl. El pueblo, no, es que el pueblo pidió que haga esto, no, es que el pueblo quería ofrendar esto. Si toda tu ofrenda o todo lo que nosotros podamos ofrendar a Dios en alabanza, en adoración, en todo lo que nosotros hagamos internamente dentro del templo, si no cumplimos la gran comisión, no sirve como excusa. ¿Que Dios se agrada? Claro que se agrada. Él se agrada la alabanza de su pueblo. Pero el mandato no fue, quédense en el templo y alábenme, sino vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia tiene que estar centrada en alcanzar a los perdidos. Mire cómo continúa. Dice, entonces, vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Qué interesante. Todos fueron esparcidos. ¿Quién los esparció? Fue Dios. Permitió que esto suceda para que entonces vayan y cumplan la gran comisión que le había sido encomendado y que no lo habían hecho. Y todos salieron, salvo los que deberían haber salido de un principio, que eran los apóstoles. Ay, queridos, podemos tener hermosos planes que nos parecen lo más magnífico, pero la misión de la iglesia se suscribe a lo que el Señor nos mandó que tenemos que hacer. Y dice la Escritura entonces que todos fueron esparcidos por las tierras, ¿dónde? De Judea y Samaria. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Es decir, si no salen por amor a los perdidos, van a salir por dolor, pero van a cumplir con mi misión. La iglesia va a cumplir con la misión, por amor o por dolor. Y fueron esparcidos por la tierra de Judea, salvo los apóstoles, los primeros que tenían que haber salido, se quedaron. Desenfocados al principio, desenfocados también aquí. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga y predicando en las calles y sanando a la gente, en los pueblos. Nosotros nos quedamos esperando que la gente venga a nosotros, cuando el mandato es, nuestra misión es salir y predicar. Todos, absolutamente todos tenemos que hacer esta tarea. No es cuestión del evangelista, no es cuestión del pastor, no es cuestión del maestro, del apóstol, del profeta, no, es cuestión de todos dando testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Ahora fíjese, dice la Escritura, que Saulo asolaba la iglesia, y dice versículo 8:4, pero los que fueron esparcidos, ¿quién los esparció? No dice los que salieron espantados, los que fueron esparcidos, ¿quién los esparció? Fue Dios. Si ustedes se están centrando y están dejando de lado el objetivo que yo marqué para ustedes, pues lo que les queda, persecución. Los que fueron esparcidos por todas partes, anunciando el evangelio. Comenzaron a cumplir con la misión. Si no lo hacemos por amor, lo haremos por dolor. Los que fueron esparcidos salieron por todas partes anunciando el evangelio. Ahora sí están cumpliendo con la misión que el Señor les encomendó. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Samaria eran los enemigos de Israel. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había problemas raciales entre ellos. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Antes de esto, Felipe era un diácono sirviendo comida a la gente. Ahora empezó a hacer la gran misión que el Señor le mandó. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hay gente lista para escuchar. Hay gente preparada para escuchar. El problema es que si nosotros no hablamos, el evangelio no llega a la gente.
¿Cuánta gente ahora en medio de toda esta pandemia tendrá sus corazones abiertos, sus oídos abiertos, porque no encuentran esperanza? Nosotros tenemos la palabra de fe y de esperanza para la gente. Es más, dice que hubo un avivamiento de muchos que tenían espíritu inmundo habían salido y muchos otros fueron sanados. Los cojos se levantaban, los paralíticos se levantaban. Había gran gozo en aquella ciudad. Se bautizaron montones de gente. ¿Qué dice la Escritura luego, más tarde? Que en medio del avivamiento que había en Samaria, por medio de Felipe, el Espíritu Santo le dijo: Felipe, vete al desierto. Ahora, imagínese usted. Dios lo ha usado para ser un gran hombre de Dios o una mujer de Dios para levantar un avivamiento en una ciudad. Se convierten miles. Los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los endemoniados son liberados, mucha gente cree en el Señor y son bautizados. Un avivamiento en toda regla. Y de repente viene una voz que le dice: vete al desierto. ¿Qué diría usted a esa voz? Yo diría: este no es Dios. Yo soy el hombre o la mujer que Dios ha usado para levantar esta obra. ¿Cómo Dios me va a sacar de acá para ir al desierto? ¿Qué hay en el desierto? No hay nada en el desierto. Pero Felipe no cuestionó la voz. Evidentemente Felipe era un hombre que conocía la voz de Dios. Y se fue al desierto. Y cuando está en el desierto la voz le dice: el Espíritu le dice: acércate a ese carro. Evidentemente había muchos. Una caravana que estaría pasando por allí. Y se encuentra con uno leyendo al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Porque la fe no viene por el leer. La fe viene por el oír. Hay mucha gente leyendo la Biblia, pero no la entiende. Tiene que escuchar la palabra revelada por boca de alguien. Dios no dijo: vayan y regalen Biblias. Vayan y prediquen. Luego le damos la Biblia para que sepa cuál es la base de su fe. Se convirtió aquel hombre, el etíope aquel, y le bautizó. Fíjese, en el mensaje le habló desde el Antiguo Testamento, le habló de Cristo y hasta el bautismo. Se bautizó y de repente el Espíritu lo arrebató y nunca más vemos a Felipe volviendo a Samaria. Felipe comenzó a predicar. Ahí donde iba, Felipe predicaba. Se convierte Saulo. Ahí aparece Ananías. La misión de Ananías, ¿cuál fue? Difícil. Recibe una revelación que tiene que ir y orar por un hombre llamado Saulo. Pero Señor, Saulo persigue a la iglesia, como si Dios no lo supiera. Este está persiguiendo, está matando a todos. Este fue el que consistió en la muerte de Esteban. Y tú me mandas que yo vaya a poner las manos sobre él para que reciba la vista, que se quede ciego de por vida. Qué interesante, porque Dios dice: mira, vete a tal lugar, en la mano derecha de la calle tal, que ahí hay uno que está orando. ¿Sabe qué? Hay mucha gente como Saulo, que está en un hogar oculto, nadie sabe, pero Dios sí lo ve, Dios lo conoce, y te dice: ve y habla en aquel lugar, ve y trata con aquella persona. Tienes que estar atento a la voz de Dios, porque Dios te va a mostrar gente que está buscando el rostro de Dios para que hables con la persona y seas de bendición para él. Así lo hizo Ananías, dudando al principio, pero obedeciendo hasta el final. El evangelio siguió corriendo y dice la palabra del Señor que muchos iban creyendo y el evangelio crecía y se esparcía. Ese era el verdadero evangelio, el evangelio donde vemos la misión. Aparece en la iglesia de Antioquía, capítulo 9, donde ahora ya Pablo y Bernabé están ministrando a los discípulos, se los llama cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué vio la gente en ellos? Vio que se conducían igual que Cristo. Y había profetas, maestros. En un año levantaron una iglesia superpoderosa en Antioquía. Y de Antioquía se convierte en la primera iglesia misionera. De ahí comienzan los viajes apostólicos de Pablo, Bernabé. Luego se separan cada uno por su lado, pero siguen adelante con el evangelio. La iglesia sigue creciendo y la iglesia crecía continuamente. La misión de Pablo, ¿cuál era? Sufrir por el evangelio. Hiciste sufrir a mi gente, vas a sufrir. Yo le voy a revelar lo que tiene que hacer. Pero Pablo fue obediente a la visión celestial. Obediencia es lo que el Señor pide también de nosotros. El hombre más difícil del mundo para aquella época, al más temido de todos, de repente se convierte y transforma todo lo que es la misión de la iglesia. Se enfoca en los perdidos. Dios me puso por luz a las naciones, nos puso como luz a las naciones, no para estar alumbrando dentro de un templo, sino para alumbrar a las naciones enteras.
Y Pablo comienza sus viajes misioneros y es impresionante lo que Dios hizo a través de Pablo. Nace la iglesia de Antioquía, la iglesia misionera. Bernabé trajo a Pablo allí, recién convertido. Dice la Escritura que hicieron discípulos de toda esa iglesia. Es decir, enseñaron que pueden hacer exactamente lo mismo que ellos estaban haciendo. Cuando llegan al capítulo 12, encontramos otra iglesia. Cuando llegamos al capítulo 12, mira lo que dice la palabra del Señor. Mientras que en el capítulo 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solamente los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sidón, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Hablaron a todos, a toda criatura. Primero el evangelio llevaba solamente a los judíos, pero ahora empezaron a hablar también a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabes cuándo Dios hace crecer la iglesia? Cuando obedecemos a su palabra. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, le trajo a Antioquía, se congregaron todo un año, hicieron discípulos. Todo esto está ocurriendo en una iglesia que comenzó a salir y comenzó a llenar con el evangelio a todos los lugares donde iban. Pero había otra iglesia, la de Jerusalén. Capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a los que se habían quedado. Todos salieron, salvo los apóstoles. Encarcelan a Pedro. ¿No sales? Pues hay consecuencias. Encarcelan a Pedro, dice, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados y le puso para sacrificarlo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenían muchos soldados alrededor de él custodiando a un solo hombre. ¿Por qué era tan peligroso Pedro? Porque reconocían que había tenido mucha influencia con la predicación del evangelio sobre la gente y multitudes, 3.000, 5.000 creyeron en el Señor. Y ahora Pedro está encarcelado. Mientras que el evangelio se está extendiendo, cumpliendo la misión, los que se quedaron están siendo encarcelados. Y Pedro está condenado a muerte. Pero la iglesia está orando. ¿Es bueno que la iglesia ore? Claro que sí. Pero no tenemos que orar por la ocasión de la necesidad, sino permanecer en oración para que no sucedan. Y dice que dice cuando Pedro estaba orando, cuando la iglesia estaba orando, dice versículo 7, se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro, le despertó. Cuando la iglesia ora, los ángeles se mueven, se mueve el cielo entero. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Mientras la iglesia estaba orando, Pedro estaba durmiendo en la cárcel. Qué interesante esta clase de líderes que son muy fervorosos al principio, pero dice, bueno, aquí estoy, aquí me quedo, este será mi fin. Y dice la Escritura, el ángel le tocó y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando la iglesia ora, hay cadenas que se rompen, hay mucha gente que está atada en los vicios, en las drogas, en todas estas cosas. Y fíjese cómo termina este pasaje. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel le quitó las cadenas, pero las cosas que tenía que hacer él, las tuvo que hacer el propio Pedro. El ángel no le fue un siervo que le fue a desatar las sandalias, ni mucho menos. Eso hazlo tú. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, pero lo que tenemos que hacerlo nosotros. Y saliendo le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Está experimentando un milagro y no sabe lo que está pasando. Cuando no cumplimos los objetivos del Señor, cualquier cosa nos desoriente y aunque Dios esté obrando, no lo reconocemos. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. No solamente que el ángel le quitó las cadenas, no solamente que el ángel lo despertó, que estaba durmiendo, no solamente que el ángel abre las puertas de la prisión, lo libera,
y se abre la primera puerta, la segunda puerta, porque había la puerta de más adentro, la segunda puerta se abren. Dios abre puertas delante de nosotros cuando tenemos que cumplir una misión. Pero es interesante, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, que eran puertas, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual también se abrió por sí mismo. Dios abriendo puertas no solamente del lugar donde nosotros estamos aprisionados, sino también la puerta de la ciudad. Hay ciudades enteras que Dios quiere abrir las puertas para cumplir con la misión. Y entonces dice, el ángel se apartó de él. Cuando se abrió la puerta de la ciudad, dice, bueno, ahora te toca a ti. Yo hice lo que tenía que hacer, ahora es tu turno. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo. Verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por solo nombre Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando por algo que ya había sucedido. Seguían orando por Pedro y Pedro había sido liberado. Qué interesante. ¿Cuántas veces oramos y seguimos orando en lugar de orar y esperar la respuesta de Dios? Y cuando dice, estaban muchos reunidos orando y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. ¿Qué hizo Pedro? Tuc, 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 golpeó la puerta. Las puertas se abrieron por el ángel, pero ahora la iglesia está encerrada orando, por miedo a la persecución, claro. En lugar de estar predicando libremente el evangelio, tenían temor y estaban ahora ahí orando, por temor. Y dice la escritura, que golpeó la puerta y salió esta muchacha llamada Rode. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Qué interesante. Iglesia orando, gloria a Dios, muy bueno que la iglesia ore. Gozo, aleluya, gloria a Dios, hay gozo en la iglesia. Pero de gozo no le abrió la puerta. Qué interesante. Las puertas de la cárcel se abrieron. La puerta de la ciudad estaba abierta, pero la puerta de la iglesia estaban celebrando oración y gozo y no abría la puerta. Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No le está hablando los inconversos, está hablando la iglesia. La puerta de la iglesia estaba cerrada. Culto particular, culto personal, oración, adoración y ahora trae el gozo. Y mira lo que sucede, para terminar. Dice, ellos le dijeron, cuando ella entre, dice, Pedro está en la puerta, estás loca. Ellos dijeron, estás loca. ¿Cómo puedes creer que Pedro se va a escapar de Herodes? Imposible. ¿Cómo puedes creer que Pedro se ha librado? ¿Y para qué oraban? ¿No oraban por Pedro acaso? Pero no creían a su propia oración. No creían que Dios podía hacer milagros. Una iglesia desenfocada ni siquiera piensa que Dios puede responder a la oración. La misión de la iglesia tiene que centrarse en lo que Dios mandó hacer. Mire cómo termina. Ellos le dijeron, estás loca, pero él aseguraba que era así. Entonces dijeron, no, es un ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le protege, así que no, ese tiene que ser un ángel. Entraron en la teología. No creían creer que su oración era escuchada y que Dios respondía. Es decir, una iglesia que no cumple la misión se vuelve incrédula. Aún de su propia misión y de sus propias oraciones y de la propia manifestación del Señor. Mas Pedro persistía en llamar. Pedro seguía golpeando la puerta. Ábranme porque van a meter preso otra vez. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señal con la mano, dijo, cállense. Y les contó cómo el ángel le había sacado. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, no, yo acá no me quedo. Al día siguiente, dice, se fue de allí y se fue a otro lugar. La pregunta es, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia como la de Jerusalén? Bendecida al principio, llenando el lugar, todo fenomenal, crecimiento fabuloso, pero no cumpliendo con la misión. ¿O una iglesia como Antioquía? ¿O una iglesia perseguida, pero cumpliendo la misión del Señor? Este es un tiempo donde tenemos que decidir cuál es nuestra misión. La misión de la iglesia no es reunirse, no es llenar el templo,
es alcanzar a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, en tu ciudad, y paralelamente a otros que están en otra provincia, y paralelamente a otros que están en todo el país, y paralelamente hasta lo último de la tierra. No todos irán hasta lo último de la tierra, pero la iglesia tiene que hacer misión, y de la misión el objetivo es llegar hasta lo último de la tierra. Que este año sea un año de gran comisión y cumplamos la misión sin excusas, diciendo: Señor, estoy en tus manos, estamos en tus manos. No vamos a obedecer al pueblo lo que nos pida, vamos a obedecer la dirección que tú nos das para todo lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Wow, Pastor Enrique, muchísimas gracias por desafiarnos con la palabra de Dios de la forma como usted lo ha hecho. Estamos agradecidos con Dios. Entendemos que como Dios nos ama, nos habla y quiere alinearnos con sus planes para nuestras vidas. Como iglesia, como miembros de ese cuerpo de Cristo que somos. Nos quedamos con agenda. Tenemos un tremendo llamado, como Max nos predicaba la semana pasada. Es una tarea individual, cada uno desde su lugar, pero también como familia de la fe que somos. Quiero animarle a que usted digiera esta palabra. Le pidamos a Dios que siga ministrando nuestras vidas a través de lo que hemos escuchado, porque estamos en un tiempo importante en el que el mundo necesita a la iglesia más que nunca, más que nunca. Gracias, Pastor Enrique, y a la familia de la fe que se ha unido, a los amigos que se han unido. Pues es tiempo de volvernos al Señor y volvernos a sus planes para nuestras vidas. Que el Señor siga hablándonos a través de su Espíritu Santo, basado en esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Somos misioneros, Centro Misionero Cristiano, una iglesia llamada a cumplir la gran comisión. En el año en que nadie esperaba, todo dio un giro y surgió un movimiento global. El 2020 no era el año que queríamos, pero era el año que necesitábamos. La presión y las pruebas forjaron un suelo fértil para las semillas. Semillas de una visión que solo Dios podía dar. En mayo vimos a 57 millones de cristianos involucrados en 150 naciones, alcanzando a 280 millones de personas con el Evangelio. En medio de la adversidad, se levantó una generación con un grito de batalla. ¡Vamos! Este clamor del corazón ha lanzado una visión impulsando a líderes hacia esta verdad. Juntos podemos completar la gran comisión en los próximos 10 años. Let's Go se trata de unificar iglesias y ministerios alrededor de una visión común, que todos los cristianos compartan y todas las personas escuchen el Evangelio. El mes de mayo es nuestro catalizador, una cita global sin precedentes, donde nos levantaremos en unidad alcanzando el resto del año. Este nuevo tiempo de unidad que coincide entre Semana Santa y Pentecostés, marcará el ritmo orquestado de los próximos 10 años, la década de evangelismo global. En este esfuerzo histórico, creemos que podemos ver a cada cristiano del mundo activado en su fe, alcanzando a más personas para Jesucristo. Porque todos pueden alcanzar a alguien y juntos podemos alcanzar el mundo. Únete a este viaje de 10 años para completar la tarea. Tú cambiarás, nosotros cambiaremos y el mundo cambiará. Mientras, ¡vamos! Este es nuestro tiempo. ¡Vamos! Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré, y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo, tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme.
serie, una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré, y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria.